Está grabando. Hoy vamos a ver la práctica número 1, movimiento oscilatorio. Y más en concreto vamos a empezar a ver sistema masa-resorte y péndulo simple. ¿Okay? Sistema masa-resorte y péndulo simple. El objetivo de esta práctica es básicamente analizar un sistema oscilatorio, el sistema masa-resorte o péndulo simple, y comprobar qué cantidad física es la que hace que varíe el valor del periodo. ¿Okay? Un movimiento oscilatorio se refiere a cualquier sistema que realice un movimiento repetitivo. ¿Okay? Cada repetición también se le llama ciclo. Cada ciclo tiene un tiempo de ejecución o un tiempo en el cual se realiza a cabo dicho movimiento. A ese tiempo lo vamos a estar llamando como periodo. Un sistema masa-resorte es básicamente un resorte tal cual, en el cual en uno de sus extremos está fijo, está sujeto a una superficie fija, y del otro lado está sujeto a un cuerpo, una masa. En este caso vamos a analizar un movimiento vertical en el cual la masa, por efecto de la gravedad, obviamente ejerce una fuerza hacia abajo, el resorte ejerce una fuerza hacia arriba, y pues se realiza un movimiento vertical arriba hacia abajo y es repetitivo, como les mencioné. Un sistema péndulo simple también, bajo el mismo principio, tenemos una cuerda que está sujeta en un punto, en uno de sus extremos, a una superficie fija, y del otro lado está sujeto a un cuerpo. Y ese cuerpo va a realizar un movimiento, se podría decir, horizontal, o más correctamente un movimiento angular, una curvilínea. Esa sería su trayectoria. ¿Por qué? Porque yo lo muevo, ya sea izquierda hacia derecha, lo suelto y crea un movimiento de vaivén con una apertura angular. Lo vamos a ver como quieran, ya más concretamente. Sistema péndulo simple. El sistema péndulo simple, como les mencioné, es una cuerda que está sujeto a una superficie física y del otro lado tiene un cuerpo. Esta posición del centro se le conoce como posición de reposo o posición inicial, ¿ok? Porque ahí yo no estoy perturbando el sistema como tal. Para empezar el movimiento yo hago una apertura, ya sea izquierda o hacia derecha, y se va a crear un ángulo. Ese ángulo lo vamos a llamar como alfa. ¿Ok? Ese ángulo alfa me va a llevar a un punto máximo, ya sea A o B. Y yo al momento de soltarlo, pues va a crear el movimiento angular. Del máximo A se va a ir al máximo B y del máximo B se va a ir al máximo A una determinada cantidad de movimientos o de ciclos. Todo esto siempre pasando por el punto de reposo. Llega al punto de reposo, lo sobrepasa y llega a un punto máximo, ya sea A o sea B. También lo que debemos de tomar en cuenta es la longitud. La longitud de la cuerda siempre es la misma, no importa la posición en la que se encuentre. En la medición de la cuerda, pues ya vamos a saber que no va a cambiar para dicho caso. ¿Ok? Ahora me toca preguntarles a ustedes, compañeros, ¿alguien tomó asistencia? Compañera Roxana, ¿se encuentra? ¿Se encuentra la compañera Roxana? No aparece conectada. ¿Perdón? ¿No se encuentra la compañera Roxana? No, bueno, ni modo. Ok, compañera Roxana, ¿usted sí me escucha? ¿O me escucha entrecortado?
Ok. ¿Sí funciona su micrófono? Compañera Roxana, ¿sí funciona su micrófono o no? Ok. Le voy a pedir que lo revise, ¿ok? Porque todas estas participaciones yo estoy tomando nota de ello. Estoy tomando quién participa y quién no participa. Respóndame por el chat por esta ocasión. En este sistema, espero que me escuche bien, en este sistema estamos analizando una trayectoria, en este caso angular. Y esa trayectoria, pues, tarda en realizarse un determinado periodo, un tiempo. ¿Qué cree usted que hace que ese periodo cambie, sea mayor o sea menor? ¿Qué magnitud física cree usted que hace que el periodo varíe en el sistema péndulo simple? ¿Me puede responder, por favor? Por el peso del objeto. ¿Por qué cree que varía por el peso del objeto? ¿Qué hace que el peso afecte el periodo? Ok. Dice la compañera que es por el peso del objeto y porque pues este modifica la longitud del ángulo del movimiento. Ok. Gracias, compañera Roxana. Compañero Juan Antonio, ¿se encuentra? Sí. Sí, ok. ¿Y usted, compañero, usted qué opina? Pues, si es tanto por el peso del objeto, por eso por eso el ángulo se modifica. Ok. Muy bien. Gracias, compañero Juan. Bueno, el periodo varía de acuerdo a la longitud de la cuerda. ¿Por qué la longitud de la cuerda? Vamos a ver. Pongamos que yo aquí tengo un periodo 1. Un periodo 1 con esta trayectoria. ¿Qué pasa si yo alargo la cuerda? Bueno, del punto A al punto B. Esta trayectoria si podemos observar, es una trayectoria más grande que la del sistema original. Si la trayectoria es más grande, entonces por ende, pues tarda más tiempo en ser recorrida. Entonces, la magnitud que hace que la longitud, perdón, que hace que el periodo cambie la longitud de la cuerda. Y lo vemos con la fórmula. La fórmula del periodo me establece que el periodo es igual a 2 veces pi de la raíz de la longitud de la cuerda entre la gravedad. 2pi sabemos que nunca cambia. La gravedad, pues tampoco, la gravedad es la misma aquí en China. Lo que cambia es la longitud de la cuerda. Conforme yo varíe la longitud de esa cuerda, pues va a ser cómo va a dar resultado mi tiempo,
y mi periodo. ¿Ok? Es la longitud de la cuerda es lo que influye. Para el sistema masa-resorte, tengo un sistema en el cual tengo un resorte. De un lado está sujeto a una pared, a una superficie fija. Del otro lado está sujeto a una masa. Esa masa, por efecto de la gravedad, yo ya sé que esto es igual al peso. Y el peso es una fuerza. El peso es una fuerza, porque estoy implicando aceleración y masa. Ese mismo peso hace que mi resorte vaya hacia abajo, mi resorte se estire. Entonces, al momento de realizar el estirón por la fuerza del peso, el resorte también ejerce una fuerza contraria hacia arriba. Esa fuerza está determinada por la constante de elasticidad. La constante de elasticidad es una característica de los materiales que me permiten modificar modificar cierta materia. Por ejemplo, si yo tengo una varilla de acero, esa varilla yo la puedo estirar con una máquina universal. Va a ejercer una presión para estirarla y obviamente no se va a estirar tal cual. ¿Qué va a pasar? Al momento de que la máquina universal venza la fuerza de la constante de elasticidad, el objeto pues se va a fracturar. ¿Cómo sería en el caso del resorte? El resorte yo lo puedo sujetar, lo puedo estirar, y al momento en el que yo venza su constante de elasticidad o esa fuerza que hace que el momento de soltar el resorte y se llegue a su posición original o a su forma original, bueno, yo lo voy a vencer, suelto el resorte y el resorte pues ya queda estirado, ya no regresa o ya no retoma su forma original. ¿Okay? Y eso es lo que permite la constante de elasticidad. Viendo esto, pues obviamente el resorte es estirado hacia abajo una trayectoria, una distancia. ¿Sí? Se va hacia abajo y luego regresa por efecto de la fuerza de la constante. Esa trayectoria, pues obviamente también tarda un determinado tiempo, un determinado periodo. Ahora, déjenme volver a preguntar. Vamos a ver. ¿Compañera Mayela se encuentra? Sí, profe. Ok. Dígame, compañera, ¿qué cree usted que hace que en un sistema masa-resorte el periodo cambie? Encuentra un punto de equilibrio entre la fuerza que ejerce la gravedad y la fuerza del resorte. La fuerza de resorte, ok. Entonces, ¿qué punto de equilibrio sería ese? Es un punto en el que el peso del objeto, la masa del objeto, ya no está siendo atraída por la gravedad de forma a gran velocidad y la fuerza del resorte ya no está tratando de regresar a su forma original. Ok, muy bien. Gracias, compañera. Entonces, básicamente lo que dice compañera es que hay un punto en el que el resorte pues ya queda estirado. Ok, queda estirado y ya no se mueve. Al momento de estar el resorte estirado, ¿qué entendemos? Bueno, que el resorte ya tiene una trayectoria fija, una distancia fija. Esa distancia pues tarda en recorrerse de un determinado tiempo. ¿Qué pasa si yo agrego más peso, más masa? Bueno, pues el resorte se va a estirar todavía más. Y si se estira más, pues hay una distancia más grande que recorrer. Y por ende, pues tarda más tiempo. ¿Ok? Entonces, la magnitud que hace que el periodo cambie va a ser la masa. Entre más masa o menor masa, pues va a ser una mayor distancia que recorrer o una menor. Y por ende el tiempo va a cambiar. Ya lo vemos aquí en la fórmula. El periodo me dice que es 2 veces pi de la raíz de la masa entre la constante de elasticidad. ¿Ok? La masa, pues ya lo sabemos, es la masa que yo voy a ir agregando a mi sistema, mi resorte,
Y la constante de elasticidad, pues yo les comenté que es una propiedad específica de cada material. Esa constante de elasticidad, como su nombre lo dice, es una constante. Por ende, no va a cambiar aunque yo varíe la masa que agrega mi sistema. ¿Ok? Entonces, lo único que yo puedo variar es la masa. Ahora, ¿de dónde voy a sacar esa constante de elasticidad? Esa constante de elasticidad la voy a obtener de la ley de Hooke. La ley de Hooke me establece la fuerza es igual a menos la constante por un diferencial de distancia. ¿Ok? El signo negativo yo lo voy a despreciar para este caso porque únicamente me indica el sentido del vector, la fuerza. Pero pues para este caso no va a ser necesario. Entonces, para empezar, fuerza. Nosotros habíamos dicho que fuerza es igual al peso que ejerce la masa. Por ende, el peso es igual a la masa por gravedad. Yo te voy a dar una determinada masa o distintas masas que van a generar pues diferentes fuerzas y de todas más te va a tocar multiplicarlo por la gravedad para calcular la fuerza. La distancia o el delta de distancia X. Esto yo lo voy a obtener de la forma distancia final menos distancia inicial. ¿De dónde voy a sacar distancia inicial y distancia final? Bueno, tiene algo que ver con lo que comentó su compañera Mayela. Yo tengo mi resorte en reposo, ¿ok? Mi resorte en reposo. Yo voy a medir ese resorte. Bueno, lo que mide ese resorte va a ser mi distancia inicial, que es mi punto de reposo. Luego, yo voy a tener el resorte después de haber agregado la masa. Si yo agregué la masa, entonces mi resorte pues se va a estirar. Espero que esté en un estado de reposo y ahí mido. Y esa va a ser mi distancia final. ¿Ok? Mi distancia inicial es cuando el resorte no se encuentra cargando ninguna masa. Distancia final es cuando el resorte ya le agregué la masa. La diferencia de la distancia inicial, perdón, distancia final menos distancia inicial va a ser el diferencial de distancia que me va a servir para calcular la constante de elasticidad. Ya sé cómo sacar la fuerza, ya sé cómo sacar la constante. Bueno, voy a despejar. Si la fuerza es igual acá por el diferencial de distancia, bueno, la constante va a ser igual a la fuerza sobre el diferencial de distancia. ¿Okay? La constante es igual a la fuerza entre la constante, entre el diferencial de distancia. Ahora, como les mencioné, es una constante, por lo tanto se va a obtener una sola vez. En la práctica te voy a pasar el análisis del resorte cuando está solo y después cuando le estoy agregando peso, que es una canastilla con unas ciertas masas. Únicamente vas a tomar un solo caso. Ese caso lo analizas para sacar la constante y esa constante es la que vas a utilizar para todas las demás mediciones. No es necesario estar calculándola en cada caso, simplemente con uno es suficiente. ¿De qué va a constar tu práctica? Bueno, tu práctica va a constar de 2 tablas. Obviamente tu desarrollo, vas a poner tu descripción, lo que se hizo, lo que se va a analizar y todo lo demás. Yo te voy a facilitar los siguientes datos. Te voy a dar distintas masas para el sistema masa-resorte y distintas longitudes para el sistema péndulo simple. Te voy a facilitar también un periodo práctico para cada caso. Tu tarea va a ser encontrar el periodo teórico para una masa, 2 masas, 3 masas, 4 masas, lo que se te facilite. Periodo teórico para una longitud, 2 longitudes, 3 longitudes, lo que te facilite. Y vas a comparar cómo se comportó, cuánta diferencia hubo entre cada medición. ¿Okay? Te voy a advertir de una vez. En sistema péndulo simple, el cálculo teórico y la obtención del dato práctico son muy parecidos. Ahí sí te va a variar por poco. Sistema masa-resorte, ahí sí te va a variar bastante.
¿ok? Porque para empezar el resorte y es un resorte viejo, entonces pues si se desgasta el resorte, pues obviamente se va a desgastar su constante de elasticidad, entonces ahí hay muchas pérdidas, ¿ok? Entonces aquí sí te va a variar bastante. Acá sí te va a salir un poco más exacto. Entonces, para que lo tomes en cuenta. ¿De dónde vas a obtener estos datos? La academia nos pasó unos videos de cada práctica. Entonces, yo te voy a pasar ese video para que tú lo analices junto con tu equipo y ya puedas obtener los datos. Ahorita se los estoy compartiendo en estos momentos también aquí en el chat de la sesión. Déjenme copiar. Aquí esto los estoy pegando. Es el link del video, es un video de 17 minutos. Ahí les van a explicar la práctica y les van a facilitar todos los datos necesarios. Menos la constante. Esa constante, pues como les dije, las van a tener que calcular. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, jóvenes? No, ninguna. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces, también, aparte de esto, recuerden que iban a tener dos conclusiones. Una conclusión es la conclusión general de su hipótesis y aplicaciones de la vida cotidiana. La segunda parte de esa conclusión iban a ser unas preguntas. Esas preguntas ya también se las estoy compartiendo aquí a través del chat. Son 3 preguntas que me vas a agregar ahí a tu conclusión. ¿Okay? Entonces, ya sabes, vas a analizar sistema péndulo simple, masa resorte. Vas a obtener los periodos teóricos en base a las fórmulas. Vas a calcular, obviamente, para el periodo de la masa, para el periodo del sistema masa-resorte, necesitas calcular la constante de elasticidad, la calculas y ya obtienes los resultados teóricos de masa-resorte. El péndulo simple los puedes calcular directamente, no necesitas nada más. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? ¿No? No, todo claro. Ok, muy bien. Bueno, esto ya sería todo lo que abarcaría su práctica número 1. Su tarea sería ver el video para obtener los datos y ustedes ya hagan cada operación, cada obtención del cálculo teórico de los periodos. ¿Okay? Vas a hacer la comparación de uno con uno y cómo se comportó en cada caso. Como te mencioné, el sistema masa-resorte sí te va a variar bastante, así que no te preocupes. El sistema péndulo simple sí te va a dar exacto. Bueno, no tan exacto, pero pues sí van a ser muy cercanos. No te va a variar mucho. ¿Dudas, preguntas? Antes de cada práctica, en el desarrollo me explicas ahí qué fue lo que se realizó y luego ya, pues todos tus datos. Acuérdate que es tu portada, todos los marcos teóricos de los integrantes del equipo, los 5 integrantes, obviamente pues el que lo entregó, y si no lo entregó, pues hay que lo ponga, pero pues obviamente va a valer menos. Luego ya, práctica número 1, objetivo, desarrollo, en el desarrollo y vas a poner la explicación que se hizo en la práctica, se buscó analizar esto para obtener esto y esto, la tabla de los valores, tus cálculos, los dibujos de los equipos que se llegaron a utilizar, qué significan tus resultados y luego ya conclusiones, las preguntas y tus bibliografías. Acuérdate que esa es la estructura de tu reporte. Igual, acuérdate que también te lo publiqué, la estructura que debe de llevar tu reporte, entonces para que lo cheques si tienes dudas o si sigues teniendo dudas, pues ya nos puedes mandar mensajes a la maestra o a mí y ya nosotros con gusto pues te respondemos.
Eso sería lo de la práctica número 1, compañeros. Para la siguiente semana sería el reporte de la práctica 1 y el marco teórico de la práctica 2. ¿Okay? Hipótesis y marco teórico de la práctica 2. Ahorita más al rato voy a habilitar los apartados y pues obviamente también te voy a publicar de qué trata la práctica número 2. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? No, profe. Todo No. ¿Todo bien? Okay. Entonces,